Hola chicos y chicas, buenos días. Vamos a ver quién me acompaña en este video el día de hoy. Acá hoy en Colombia es festivo. Tenemos lunes festivo el día de hoy. Y quería hoy aprovechar este momento para hablar de un tema que es muy frecuente, que sucede mucho. Y es cuando muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en terapias durante años. Seguimos yendo a los mismos terapeutas, seguimos frecuentando los mismos lugares y seguimos contando la misma historia a nivel terapéutico. Eso pasa mucho. Es decir, arranco yo en el 2015, empiezo con un psicólogo, empiezo a hacer terapia, pero al 2023 me siento con el mismo personaje y sigo contando exactamente la misma historia que venía contando en el 2015. Entonces, sucede mucho en los procesos que, y sobre todo nosotros los que somos mentores y trabajamos con este tema. Hola Vladimir. Sucede mucho cuando nosotros que somos mentores en ley de atracción, es que empezamos a observar que el tema de las terapias, obviamente cuando uno empieza a tener un conflicto no resuelto, que empieza a afectar diferentes áreas de la vida, pues uno ¿qué hace? Pues obviamente busca ayudas y busca lugares para empezar a trabajar sus temas. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y te percibes de la misma manera, contando la misma historia, algo está pasando ahí. Cuando uno empieza a trabajar con estos temas de ley de atracción, y yo que soy mentora en ley de atracción, uno tiene perfectamente claro que lo que hay que hacer justamente con la persona es sacarla precisamente de la historia recurrente que se viene contando durante toda su vida. Porque esa misma historia está generando una cantidad de eventos y situaciones que es justamente lo que la persona no quiere seguir experimentando. Es decir, si tú te percibes que sigues dando tumbos en lo mismo durante años, hablando de exactamente de lo mismo, de lo que te pasó en tu infancia, de lo que te pasó en tu adultez, del divorcio que tuviste, de la quiebra que tuviste hace 8 años, lo que estás haciendo a través de contar la misma historia de manera recurrente es que estás recreando, no solamente a nivel de pensamiento, sino a través de la emoción, la misma historia. Y la emoción te trae otro pensamiento que tiene que ver con lo mismo. Y el pensamiento genera otra emoción que tiene que ver con lo mismo. Y se convierte en un bucle que uno dice, ole, pero no puedo salir de ahí. Llevo y hago terapias, pero no salgo. Y justamente la razón por la cual puedes estar dando tumbos sobre lo mismo es justamente eso. Que estás hablando de lo mismo, que tu energía está puesta sobre lo mismo. Y cuando tienes energía puesta y tu emoción está puesta sobre aquellas cosas y eventos dramáticos y que te costaron, lo que está pasando es que tu ser está parado justamente en aquella vibración que tú quieres cambiar. Cuando tú empiezas a hacer estos procesos en ley de atracción, si bien es cierto que el trabajo no es automático, sí sucede mucho que paulatinamente nosotros los que entrenamos a las personas que quieren cambiar su vida, los sacamos un poquito de ese relato. La idea y la misión de las mentorías en ley de atracción es que la persona logre dejar de contarse la misma historia, que logre dejar de recrearse en la misma historia. Porque ese pensamiento recurrente está generando a nivel bioquímico una cantidad de emociones que a su vez está desencadenando más pensamientos que tienen que ver con lo mismo. Con esto no quiero decir que las terapias no sean importantes. La ubicación de ciertos eventos de infancia o de cosas que te duelen es válido. Pero si tu situación es que llevas bastante tiempo hablando de lo mismo, sintiendo el mismo dolor y recreándolo de alguna manera durante un tiempo determinado, si no es toda tu vida, la idea es que logres romper con ese pensamiento recurrente y esa emoción recurrente que te ha venido alimentando durante los últimos años en tu vida. Tú puedes seguir analizando el mismo tema, pero desde ahí no estás cambiando. Cambias
cuando empiezas a modificar aspectos de pensamiento, cuando te vas para otro lado. Yo me acuerdo y recuerdo perfectamente cuando yo empecé a trabajar en estos temas de ley de atracción. Cuando yo llegué en la inmunda. Literalmente llegué en la inmunda. Con una vida muy desencajada. Físicamente no estaba bien tampoco. Y recuerdo perfectamente que mi mentor lo primero que me dijo es: Erika, ya vamos a dejar de contar la historia. Ya vamos a dejar de recontar y recontar y recontar. Lo que vamos a hacer es hacer una resignificación de la historia y desde ahí vamos a enrutar la cosa. Y fue muy chistoso porque yo tenía necesidad de seguir hablando de lo mismo. Y lo primero que me dijeron en este lugar y en este escenario fue: no, tienes que parar de contar la misma historia. Ya sabemos que tienes X, que a los 7 años te pasó esto, que has tenido historia referente a esto y esto y esto y esto. En el momento en que yo empecé a alimentar mi cuerpo, mi alma y mi ser de historias nuevas, cuando empecé a pescarme que seguía contando la misma historia de diferentes maneras y a todo el mundo le contaba lo mismo, y creo que a mucha gente le pasa eso, empezó en mí un real cambio. Yo efectivamente empecé a cambiar porque pasé de contar el mismo relato y empecé a cambiar el relato. Y cuando empecé a hacer eso, es decir, salirme de mi objeto de atención, yo todo el tiempo estaba pensando en que mi vida, en que la carencia, en que el rechazo, en que una cantidad de cosas, y muchos de nosotros vivimos así. Pero si te sigues enfocando, si te sigues sentando con las mismas personas a contar lo mismo y a las nuevas les cuentas lo mismo que te ha pasado durante toda tu vida, va a ser tu misma versión la que se va a dar a conocer al mundo. Es decir, no vas a tener cambios. Pero cuando empiezas a generar otros relatos, cuando entiendes que el hecho de ubicar eventos de tu infancia te sirve para muchísimas cosas, pero ahí no te puedes quedar. Y tu responsabilidad como ser humano es crear nuevas cosas. Y resulta, pasa y acontece que las nuevas cosas no las vas a crear contando el mismo relato. Tienes que empezar a generar un nuevo relato en tu vida. Y entender que si bien es cierto, como todos y muchos hemos tenido heridas de infancia, el tema de resignificar la historia y el tema de caminar de una manera diferente es lo único que te va a permitir realmente cambiar y cambiar tu situación, cambiar tus circunstancias. Es increíble, yo a veces me encuentro con personas que uno dice, le han pasado 5 años y vuelven y cuentan la misma historia. Y uno ve sus resultados y son exactamente los mismos. Está pasando exactamente lo mismo que le estaba pasando hace 5 años. Se sientan a hablar de la misma retórica. Personas que se sientan a contar sus mismas historias y cada vez le añaden y le añaden más y más memorias a la situación. Entonces, nosotros, los que trabajamos en este tema, procuramos mucho con que la persona cambie su historia, pero la cambie desde el nuevo relato. Porque si sigues comportándote como víctima y tu emoción de víctima sigue siendo muy por debajo en la escala emocional, lo que va a pasar es que vas a seguir generando eventos que tienen que ver directamente con ese estado de víctima que mantienes constantemente. Hay una cosa importante, la única manera de cambiar es cogiendo el toro por los cachos. La única manera de cambiar es cambiando. La única manera de cambiar es quitar memorias de pensamientos sobre los cuales nos hemos alimentado durante toda la vida. Cuando yo empiezo a hacer prácticas constantes, cuando empiezo a meditar, cuando empiezo a empujar a través de ciertas acciones encaminadas a cambiar, puede que al principio me cueste trabajo, puede que al principio yo tienda a devolverme a contar la misma historia, puede que a veces pase, pero cuando empiezas a hacer estas prácticas, llega un momento en que te das cuenta que empiezas a cambiar y que aquellas cosas nuevas que empiezas a incorporar se empiezan a convertir en una nueva manera de ser y de estar en tu vida. Vuelvo y repito, aquí muchos de nosotros, y conozco muchos mentores con unas historias súper fascinantes y unas historias súper dolorosas, pero el cambio se ha propiciado no de sentarnos a contar la misma historia, se ha generado
a través de otras perspectivas, de entender que mi historia pasada ha generado memorias en mi cuerpo y que muchas veces me alimento de esa historia porque mi cuerpo se acostumbró bioquímicamente a alimentarse de esas sustancias. Pues bien, de la misma manera yo puedo, a través de actos paulatinos, empezar a modificar esa dinámica. Y que si yo me acostumbré a la rumia mental, a esos químicos que me generan esas emociones, de otra manera también puedo hacer que mi ser, mi pensamiento, mi cuerpo, mis reacciones emocionales sean diferentes. Pero como en todo se requiere práctica. Si yo quiero cambiar, yo tengo que pararme como la persona que quiero ser. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. No puedo seguir teniendo las mismas elecciones. Y cuando uno arranca estos procesos, uno dice, no puedo. Sí, sí puedes. Busca ayuda, pide ayuda. Si ves que llevas mucho tiempo patinando sobre la misma historia, busca espacios que te ayuden a salir de esa historia, porque la vida se crea a través de nuevas situaciones y de nuevas experiencias. Y muchas veces se te pasa la vida porque sigues parado en el mismo lugar. Y es la conciencia que yo justamente quiero generar acá. Si quieres cambiar, hay que mover el poto, como dirían en Chile. Hay que moverlo, hay que hacer algo diferente. Si sigues contando el mismo relato, ahí te vas a quedar. Y el único o la única persona que puede cambiar eres tú. Si tú entiendes que lo que estás creando es obra y creación tuya, con esas mismas memorias, con esas mismas reacciones, pues claramente tiene que haber una manera de empezar a entrenarme, porque básicamente en eso consiste el cambio, en un entrenamiento en lo nuevo. Si yo me he venido acostumbrando a una determinada manera de ser, la idea es empezar a incorporar lo nuevo y que seas lo nuevo y que te pares como lo nuevo y que te comportes como eso que quieres ser. Eso empieza a generar un impacto no solamente a nivel emocional, sino también a nivel cerebral, y se empieza a crear en tu cerebro nuevas conexiones neuronales que tienen que ver con esa nueva versión que tú estás creando. Quedándote en tu cama, lamentándote de lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo, es decir, nada. Y se te va a pasar la vida, porque van a llegar muchas oportunidades y estás tan llevado que ni siquiera lo ves. El primer paso para cambiar es entender que yo tengo la responsabilidad de cambiar y que yo soy el gestor y que yo soy el que escribe el libreto, por lo menos de aquí en adelante. Ese era el mensaje que les tengo para hoy. Espero que no se gasten toda su vida en el mismo esquema de terapias. Si hay algo que ustedes ven que no está funcionando, salten, hagan otras cosas, llévense a otros lugares. Pero pensar, recrear y hablar de lo mismo durante N periodo de tiempo, si no es toda la vida, créanme que no es por ahí y no funciona. Les mando un abrazo enorme y espero que tengan un día súper lindo. Buena semana.